El niño en la carretera, origen y terror. Mientras aquel niño deformaba su rostro en el espejo retrovisor, un frío intenso envolvió el auto. La sonrisa macabra del espectro parecía extenderse más allá de lo humano, estirando su boca hasta las orejas. Aterrorizado, intenté abrir la puerta, pero ésta no respondía. De repente, las luces del auto comenzaron a parpadear, y un chirrido insoportable resonó dentro del vehículo. El niño desapareció en un suspiro de humo oscuro, dejando el aire denso, pesado, como si la misma muerte hubiera tomado asiento. Hace muchos años, en un pequeño pueblo cercano a esa carretera, vivía un niño llamado Gabriel. Era un chico tímido, siempre buscando refugio en los rincones solitarios del bosque que rodeaba su casa. Sus padres, alcohólicos y abusivos, lo despreciaban, llamándolo un error de Dios. En su corta vida, Gabriel había conocido más dolor que alegría. Cada día escapaba al bosque para evitar las golpizas, pero en el fondo, solo deseaba ser amado. Una noche de tormenta, su madre, borracha y fuera de sí, lo arrojó a la calle por una supuesta travesura. «Vete y no regreses, maldito niño», gritó mientras lo empujaba bajo la lluvia torrencial. Gabriel, descalzo y temblando, decidió correr sin rumbo por la carretera. Sabía que no era seguro, pero prefería enfrentar la oscuridad del camino que el infierno de su hogar. Esa noche, un auto conducido por un hombre ebrio avanzaba a gran velocidad por la misma carretera. El conductor no vio al pequeño Gabriel en el asfalto hasta que fue demasiado tarde. El impacto lo lanzó varios metros al aire antes de que su frágil cuerpo se desplomara en el pavimento. Moriría solo, sin nadie que lo reclamara, su último pensamiento lleno de tristeza y rencor hacia quienes lo habían abandonado. Pero esa no fue su despedida final. En aquel momento, cuando su alma intentaba liberarse, algo oscuro lo atrapó. El odio profundo que Gabriel sentía se convirtió en una fuerza sobrenatural que lo mantuvo en este plano. El niño había dejado de ser un inocente. Se transformó en un espíritu lleno de rabia, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, buscando venganza por el amor que nunca recibió. El terror regresa a la carretera. De vuelta al presente, el auto en el que me encontraba seguía bloqueado, como si algo invisible lo mantuviera prisionero. Un frío gélido invadía mis huesos, y la sensación de ser observado me calaba hasta el alma. De repente, escuché un susurro infantil, como si el niño aún estuviera cerca. «¿Por qué me dejaste morir?». Al girar la cabeza, lo vi sentado nuevamente en el asiento trasero. Esta vez su rostro ya no intentaba imitar la forma humana. Sus ojos eran dos pozos oscuros, profundos y vacíos, y su boca, deformada en un rictus de odio, dejaba escapar un leve pero perturbador llanto. A cada sollozo suyo, los neumáticos del auto comenzaban a reventar uno por uno, como si el propio vehículo estuviera sucumbiendo a su maldición. Intenté hablarle, suplicarle que me dejara ir. «Yo no fui quien te hizo daño. Por favor». Pero no parecía escucharme. Solo repetía: «¿Por qué me dejaste morir? ¿Por qué?». Entonces comprendí que no buscaba una respuesta. Quería castigar a cualquiera que se cruzara en su camino, como si cada viajero fuera un reflejo de quienes lo abandonaron. Las luces del tablero comenzaron a parpadear con violencia, y las puertas del auto se abrieron de golpe. Sentí una fuerza invisible que me arrastraba hacia el exterior, tirando de mi cuerpo como si fuera un muñeco de trapo. Intenté resistir, pero era inútil. Al final, caí al asfalto frío de la carretera. Cuando levanté la vista, el niño estaba allí, parado frente a mí, su figura apenas visible bajo la tenue luz de la luna. De repente, el sonido de un auto a gran velocidad rompió el silencio. Al mirar en dirección al sonido, vi un vehículo que se aproximaba sin disminuir su velocidad. Traté de levantarme y apartarme del camino, pero el espectro del niño no me lo permitió. Me tomó de la pierna con una fuerza inhumana, su rostro torcido en una sonrisa oscura. «Ahora sentirás lo que es morir solo», susurró. El auto se aproximaba, y en el último segundo, logré girar hacia un lado, evitando el impacto por apenas unos centímetros. Sin embargo, el vehículo atravesó al espectro del niño, que desapareció en un estallido de sombras y viento helado. Me quedé tendido sobre el pavimento, respirando con dificultad, mientras la carretera volvía a sumergirse en un silencio mortal.
Justo cuando pensé que había escapado, una risa infantil resonó en el aire. Volteé la cabeza y lo vi, nuevamente al borde del camino, mirándome fijamente con esa expresión vacía. Entendí entonces que su maldición no había terminado, y que nadie que lo encontrara en esa carretera lograría escapar realmente. Mi auto, ahora totalmente inutilizado, quedó a un lado del camino. Mientras me alejaba a pie, sintiendo el peso de la noche sobre mí, supe que no importaba cuánto corriera. Él siempre estaría allí, esperando al próximo viajero. Y tal vez, algún día, regresaría también por mí. Él sintió que cada paso que daba se volvía más pesado, como si la carretera misma absorbiera su energía vital, mientras el frío congelaba sus pensamientos y su cuerpo. Sabía que no podía detenerse, pero avanzar solo lo empujaba más hacia la desesperación. De repente, las luces de un auto aparecieron en la distancia, encendiendo una chispa de esperanza en su interior. Levantó los brazos para detenerlo, pero a medida que el vehículo se acercaba, notó con horror que el conductor no tenía rostro y que los faros parpadeaban como si fueran ojos que lo observaban desde otra dimensión. El auto pasó a través de él como un espectro, dejando una sensación helada en su piel, y al girar la cabeza, vio a Gabriel sentado en el asiento trasero, su rostro reflejando una mezcla de tristeza y odio mientras el auto se desvanecía en la niebla. Con cada minuto que pasaba, la carretera se transformaba, los árboles a su alrededor adoptaban formas deformes, con sus ramas estirándose como brazos que intentaban atraparlo, mientras la superficie del camino se volvía rugosa y oscura, como la piel de una criatura viviente. Atrapado en una pesadilla sin fin, el hombre corrió sin rumbo, sintiendo que huía de algo incomprensible que lo acechaba con cada paso. A su alrededor, podía escuchar risas infantiles, susurros y llantos que se mezclaban en una melodía macabra, aumentando su desesperación. Sin saber cómo, llegó a un viejo puente oxidado que surgía de la nada, sintiendo una extraña atracción hacia él, como si cruzarlo fuera su única salvación. Pero en el centro del puente lo esperaba Gabriel, inmóvil, con sus ojos oscuros brillando levemente en la penumbra. El hombre supo entonces que no había escape, se detuvo frente al niño, sintiendo que el frío se apoderaba de su cuerpo, y Gabriel, en silencio, extendió su mano, invitándolo a unirse a su condena eterna en la carretera. Con un último suspiro de esperanza, el hombre cerró los ojos y tomó la mano del niño. En ese instante, la oscuridad lo envolvió por completo, y sintió que caía en un abismo sin fin mientras la carretera, el puente y todo a su alrededor desaparecía en un destello de sombras.